Buenas noches y bienvenidos una semana más a Aragoneses. Esta noche hemos querido invitar a una persona que se ha vuelto a poner de moda, cuyo cargo se ha vuelto a poner de moda a pesar de que representa a una institución que nació nada menos que en la Edad Media. Hablamos de Fernando García Vicente, Justicia de Aragón. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Encantado. Bueno, pues he dicho que se ha vuelto a poner de moda porque sabe que nuestra casa hermana Heraldo ha empezado a publicar unos suplementos sobre los fueros de Aragón, que ahí nace la figura del justiciado. No sé si lo pueden ver nuestros televidentes. Es una serie de 6, no sé si ha tenido oportunidad de leerlo. Lo he leído entero y además estoy de acuerdo con lo que dice. Comparto todo lo que se dice en esto. Pues vamos a empezar la entrevista hablando de esa historia con mayúsculas del derecho y concretamente del derecho civil aragonés. Le voy a preguntar si es capaz de decirme pues, cuáles son las claves que diferencian el derecho civil aragonés del que puedan tener otras comunidades. Pues muy sencillo, que en Aragón se puede hacer lo que en otros sitios no se puede hacer. En Aragón todo aquello que la ley no prohíbe está permitido hacer. Y como consecuencia de ello, quien pacta, el pacto, si no es contrario a la ley, prevalece sobre cualquier otra cosa. Aquí se puede hacer más cosas que en otros sitios. Pero hay gente que incluso se sorprende de que Aragón tuviera o tenga fueros. Porque ¿qué son los fueros exactamente? Los fueros son las leyes de Aragón, ¿no? Las leyes y la recopilación de las costumbres, que se llamaba observancias. Nosotros tenemos fueros. Cuando los aragoneses empiezan la reconquista, no saben qué ofrecer a los que viven al otro lado del puerto para que se vengan a ayudarles, porque son muy pocos. Entonces lo que ofrecen son derechos, garantías y privilegios. Derechos como, por ejemplo, que el que cultiva una tierra durante 2 años la hace suya. En Francia, el que cultiva una tierra tiene que pagar el diezmo al señor. El que va a una feria o mercado y es asaltado, pues le ponen, al que lo asalta, le ponen una pena muy fuerte. Y, por ejemplo, para garantizar el comercio se establece, y eso está todavía en la Catedral de Jaca, la vara jaquesa, que es una unidad de medida, y el sueldo jaqués, que es una de cambio, porque si no había que cambiar, pues por lo que sea, gallinas por conejos o por cerdos o lo que fuera, y la permuta dificultaba mucho el comercio. Y además en Aragón se permite que, bueno, que una persona que se dedica a una profesión pueda dedicarse libremente sin necesidad de ser o pertenecer a un gremio determinado. Eso hace que creemos un fuero de Jaca, que porque es mejor que otros derechos de otros sitios, los ciudadanos, los que van por los peregrinos, que van por el Camino de Santiago, lo pasen primero a Sangüesa, luego al barrio de San Cerni en Pamplona, a Estella, Logroño, a Nájera y llega hasta Galicia y por Arriga llega hasta San Sebastián. El fuero de San Sebastián es el fuero Jaca y está documentado que los jueces de San Sebastián iban a Jaca cada cierto tiempo a ver cómo había que interpretar el fuero. Y antes del fuero de Jaca también se mezcla la leyenda y la realidad, porque también en esos fueros de Sobrarbe nadie sabe exactamente cómo se dictaron, o se publicaron, o nacieron. Cuenta la leyenda que cuando los aragoneses empezaron la reconquista se reunieron debajo de una peña, que no sabemos qué peña es, si la peña ahora es San Juan de la Peña, y decidieron, bueno, reconquistar una casa. Y para reconquistar una casa, pues, bueno, fueron y la reconquistaron. Como no sabían que se iba a quedar con la casa, porque entonces a los militares no les pagaban el sueldo, sino que les pagaban con el botín, se planteó quién era esto. Y hubo varias opciones. Y al final decidieron que tenían que elegir una persona que fuera la que resolvía este conflicto. Uno propuso al más bruto, otro propuso al más inteligente, otro propuso al que tenía el caballo más veloz, porque decía así el que saldrá corriendo, el que te decida, porque habrá uno a los que le den la razón y a todos a los que se lo nieguen. Y al final decidieron que elegían al que era más justo. Y por eso la leyenda dice que en Aragón hubo justicias antes que reyes y que leyes. Yo les puedo contar una anécdota estando con el rey, todos los defensores del pueblo españoles y los iberoamericanos le preguntaron cuál era la institución más antigua. Entonces yo le dije, le dijeron que era el Lobus más sueco y desde a finales del siglo XIX. Yo pedí la palabra y le dije, no señor, la leyenda de Aragón cuenta que a sus antecesores, o sea, los reyes de Aragón y a los míos los eligieron el mismo día. No es verdad, a los míos, a los justicias los eligieron según la leyenda antes que al rey, pero no me pareció elegante ni correcto ponerme delante de él. Y entonces Enrique Mújica le dijo, pero bueno señor, ya sabe que un antecesor suyo, Felipe II, le cortó la cabeza a un antecesor de este señor. Y entonces, para quitar un poco de hierro a la situación, le dije, no se preocupe, señor, que han pasado ya más de 400 años y las relaciones han mejorado mucho. Entonces vino y me dio un abrazo. En cualquier caso, sí que es cierto que estas leyes aragonesas se han llegado a citar por los padres de la Constitución estadounidense, por Montesquieu, o sea, tuvieron una gran relevancia. Nosotros vamos a publicar ahora un libro, una tesis doctoral publicada en Bolonia hace 2 años por un italiano, lo tenemos en prensa, a lo mejor dentro de un mes lo tenemos, que habla de la influencia que ha tenido el Justicia de Aragón en todo el derecho europeo y el americano. Unas cosas que dice es que Jefferson conocía la figura de la justicia. Esa idea que va unida al juramento de los fueros de Aragón, eso de los reyes que decía
decía, no, es que cada uno de nosotros somos igual que vos y todos juntos más que vos, te hacemos rey si cumples nuestros fueros y los haces cumplir, si no, no, es la idea que el que manda se tiene que someter al criterio de la mayoría de la ley. Y eso es un avance muy importante allá por el siglo X. También es cierto que el derecho civil aragonés constata desde antiguo la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no es así? Sí, en Aragón el hombre y la mujer tenían los mismos derechos. Por eso las mujeres en Aragón podían hacer capitulaciones matrimoniales antes o después de casarse. En el derecho castellano lo prohibían porque pensaban que era el hombre el que iba a influir en la mujer a la hora de hacer capitulaciones y que la iba a perjudicar, y por eso se lo prohibía. De la misma manera que en el derecho castellano está prohibido el testamento mancomunado, el que hacen a la vez el marido y la mujer. La experiencia no es así. Yo tengo amigos notarios que me cuentan que cuando van a hacer en Aragón testamento mancomunado, normalmente habla más la mujer que el hombre y le explica al notario lo que quieren hacer. Y cuando acabo de explicarle lo que quieren hacer, normalmente la mujer le dice al notario, oiga, cuando se muera el primero, que me queda a mí. Bueno, ¿y qué significa eso de pacto rompen fueros? ¿A qué alude? Sí, que en Aragón lo pactado es sagrado y solo cuando hay una ley imperativa, o sea, una ley o prohibitiva, una ley que prohíbe hacer algo, pues el pacto cede ante el fuero. Si no, lo pactado es el principio, está en descarte. Joaquín Costa decía que desde Justiniano, en la historia del derecho, ha habido dos instituciones que han revolucionado la historia del derecho. Decía en el mundo, una decía que era la justicia y otra el principio estando en descarte, porque es la manifestación de la voluntad popular recogida a través de los fueros y también a través de las costumbres. En Aragón siempre se ha pensado que la costumbre estaba por encima de la ley y que la costumbre contra la ley valía. El año pasado precisamente se editó el Código del Derecho Foral de Aragón. ¿Qué recopila ese código? ¿Qué particularidades seguimos teniendo los aragoneses en cuanto a derecho civil? Las leyes actuales de Aragón, ¿no? Durante los últimos 13 años se ha hecho un esfuerzo legislador importante en todo Aragón. La Constitución permite a la comunidad autónoma legislar sobre el derecho propio. Se empezó por sucesiones, luego se pasó a familia y así se ha completado todo el derecho. El Código lo que hace es lo codifica, o sea, lo hace una sola ley, todas las leyes que se han publicado a lo largo de estos 13 años, lo cual facilita el conocimiento. Respeta en general el tradicional derecho aragonés, el principio de libertad de pacto, el principio de libertad civil aragonesa, pero trata de adaptarlo a la realidad actual. Por ejemplo, en Aragón la legítima antes era 2/3, había que dejárselo a los hijos, ahora solo hay que dejar la mitad y sin embargo se conserva lo que ha sido tradicional en Aragón, que se puede dejar todo un hijo y nada a los demás. Para dejar todo un hijo y nada a los demás y que sea válido, lo que hay que hacer es mencionarlo en el testamento, es decir, tengo 4 hijos y le dejo todo a 3, para que no haya una cosa que se llama preterición, que es olvido, y uno puede dejar lo que quiera a un hijo y nada a los demás. Que sea bueno o no hacer esto ya es otra cuestión. Yo en general no recomiendo hacer eso, creo que a los hijos hay que dejarlo lo mismo, porque a veces la vida da muchas vueltas y se le deja más a un hijo pensando que le va peor y luego la vida a ese que le va peor le va mejor. Y en todo caso, cuando uno se le deja menos a un hijo, pues ese hijo, si luego se entera, pues siempre dice eso, a lo mejor quiere decir que mi padre me quería menos, y eso es algo que no hay que hacer. Ahora, hay algunos casos excepcionales, por ejemplo, pues cuando hay una persona con una discapacidad que hay que tratar de protegerla, o cuando hay un patrimonio, el que hay un bien, por ejemplo, una consulta médica o un bien que es de imposible división o muy difícil de división. Entonces lo que habría que hacer era compensar a los que se les deja menos. En Aragón hay una institución que es conocida a nivel popular, que son los ciones. Cuando en Aragón le dejaban todo un hijo y no le dejaban nada a los demás, el hijo al hijo al que no le dejaban nada tenía derecho a ser mantenido, ese acuerdo con el poder y el haber de la casa, pero con una condición, que fuera soltero. Eso hacía que la natalidad en el Alto Aragón haya sido baja, porque estos tenían lo que fueran novias y lo que sea, pero como entonces la gente sin casarse no se le oía tener hijos, la natalidad influyó probablemente de una manera importante para que fuera más baja. Otra peculiaridad que hubo en Aragón era eso, cómo mantener la casa sin dividir, ¿no? Y entonces lo que permitía es que siempre al hijo más valioso, al que tenía más facultades, se le podía dejar todo. Y para eso otra de las peculiaridades que ha tenido el derecho aragonés es que, bueno, uno que está casado con una puede decir, yo no decido a quién van a ir a parar estos bienes ahora porque soy joven, dice, y a lo mejor se lo dejo a un hijo y este se va a Barcelona o se hace médico y no quiere ser agricultor. Vamos a esperar a que el último que viva sea el que decida. Y esto es una tradición que se ha cumplido durante muchos años en Aragón, se llama la fiducia.
También hay otra peculiaridad un poco controvertida, que es esa especie de mayoría de edad para determinados pactos o determinados actos para los mayores de 14 años. Sí, en Aragón los mayores de una determinada edad, mayores de 12 años o de 14 años en general, han podido hacer determinadas cosas con la asistencia de sus padres. Vamos a ver, esta era una institución que tenía una raíz histórica. Bueno, era facilitar que quien vivía en una casa pudiera mandar a sus hijos a la casa de al lado a vender o a comprar unas gallinas, a vender o a comprar unos conejos o unos huevos. Bueno, esto facilitaba las cosas. Ahora bien, esto que ha sido así en los tiempos modernos y con una vida jurídica tan compleja como la que tenemos, en la que incluso la gente mayor, gente con experiencia, gente que sabe del derecho, pues hay decisiones que son muy difíciles de tomar, hay que tomarla, a mi juicio hay que interpretarla de otra manera, como una medida de protección de los menores y no como una medida de lanzarlos al mundo de una manera desamparada. Vamos a centrarnos ahora en la figura que Sí. usted representa, la de Justicia de Aragón. Es una figura, como he dicho antes, que nace a finales del siglo XII. Exactamente, ¿cuáles eran las atribuciones de esa justicia original? Bueno, el justicia surge en un principio como un juez que resuelve los conflictos que tiene el juez con los nobles, con el rey, ¿no? Poco a poco su figura se va reforzando. Cuando llega lo que se llama una dinastía extranjera, los Trastámara, bueno, que surge en una cosa que vamos a conmemorar ahora, el compromiso de Caspe y la concordia de Alcañiz, pues cuando, bueno, llega un rey de fuera, un rey castellano, pues de alguna manera los nobles quieren ver reforzado su poder y entonces imponen dos condiciones: que la justicia sea una institución vitalicia, porque es la forma de que el rey no puede influir en él, y por otra parte que sus decisiones sean irrevocables. Esa es una función que tiene: resolver conflictos, primero rey y nobles, luego nobles entre sí y luego entre todos los ciudadanos. Es un juez. Como consecuencia de que es un juez, él dicta resoluciones y cada X tiempo esas resoluciones las recopila con las costumbres que hay en aquel momento, que son diferentes de las leyes, lo que hace el pueblo, las recopila en las observancias. Y las observancias llega un momento que tienen un enorme poder o tienen una enorme trascendencia. Primero porque son el derecho más cercano al pueblo, las leyes tardan mucho en modificarla y las costumbres están modificando todos los días. Y llega un momento que los reyes publican al mismo tiempo los fueros, o sea, las leyes y las observancias. Luego, el justicia, por eso es defensor ahora, porque, bueno, en Aragón, cuando se convocaban cortes, las cortes las convocaba el rey como en todos los sitios para sacar dinero a la gente. Pero en Aragón había una peculiaridad que no había en otros sitios, que los ciudadanos tenían derecho a presentar sus quejas ante el rey en las cortes y quien las presentaba era el justicia, y hasta que el justicia no acaba de presentar la última queja y el de él la resolvía, no le daban el dinero. De hecho, cuando viene Carlos V a Zaragoza, bueno, lo tienen 2 meses esperando y él dice: hombre, es que yo no puedo estar tanto tiempo aquí porque yo soy un emperador, mi reino está en toda Europa. Y entonces se levanta el justicia y le dice: señor, la fidelidad a estas cortes la tenéis garantizada, pero lo otro, el dinero, se resolverá en su día. O sea, cuando haya resuelto las quejas o las greuges de los ciudadanos, porque llevaban aquí también las quejas de Cataluña y del Reino de Valencia, y era la justicia quien ponía voz a los ciudadanos. ¿Pero quién elegía al justicia y por qué razón? ¿Qué méritos tenía que tener esa persona? Bueno, el justicia debía ser un caballero, como siendo una persona que debía ser de alguna manera una persona que tuviera conocimientos, ¿no? Una persona, digamos, con más formación que lo que podían ser otros. En un principio el justicia lo elegía el rey, porque era el que mandaba, ¿no? Pero hay un determinado momento, después de los privilegios de la Unión, que el justicia se convierte en una institución vitalicia. Y entonces, por ejemplo, en la época de los Lanuza, Juan de Lanuza el Mozo es el quinto de los Lanuza de una dinastía de justicias. La inamovilidad garantiza la independencia. Luego, otra cosa es acertar, porque para una cosa es ser independiente y otra es acertar. Un árbitro puede ser independiente, pero si no acierta no hace bien su papel, ¿verdad? Cualquier árbitro o cualquier juez. Y la verdad es que, bueno, buena prueba que la inamovilidad era la independencia, que Felipe II, en cuanto decapita a Juan de Lanuza y convoca a corte de Tarazona, la primera medida que toma es que la institución de justicia no sea vitalicia. Lo puede nombrar él, lo puede quitar cuando quiera. ¿Y por qué decapita a Juan de Lanuza? Para quien no sepa la historia del Bueno, es más una ilustre historia justicia de preciosa, Aragón. es una historia que si estuviéramos en Estados Unidos hubiera dado lugar a una ¿Alguna película, película, no? porque es una película, hay ahí de todo, hay asesinatos, hay intrigas, hay amantes, hay veneno y tal. Bueno, en un determinado momento Felipe II es el rey más poderoso del mundo, entonces eso suscita recelos,
por los ingleses, del Vaticano. Bueno, él piensa que uno de sus ministros está apoyando a su hermanastro, a don Juan de Austria, para ser, y entonces encarga a otros ministros, que es Antonio Pérez, que lo asesina. Sabemos cómo lo intenta asesinar, echándolo en veneno, al final lo asesinan. Pasan siete años y Felipe II aspira a ser rey de Portugal, casándose, porque está casado con una portuguesa y porque es madre de una que tiene aspiraciones al trono de Portugal. Lo consigue. Los portugueses entonces dicen que de España nunca viene ni buen viento, ni buen casamento, ni buena boda. Bueno, pero se encuentra que tiene un contrincante que es el duque de Braganza, que es en 1641, cuando la independencia de Portugal, el que acaba siendo rey de Portugal, y que ese tiene una novia que es muy guapa, por cierto, como su madre, que es la hija de la duquesa de Éboli. La duquesa de Éboli era la amante de Antonio Pérez. Entonces el rey coge un rebote contra Antonio Pérez y contra la duquesa de Éboli. A la duquesa de Éboli la mete en una cárcel. Antonio Pérez lo juzga en un juicio en Madrid en el que le dan tormento. Le condenan a muerte. Antonio Pérez se escapa de la cárcel de Madrid, viene a Aragón y le enseña al justicia las marcas del putro de tortura en que le han puesto. Y le dice: los fueros de Aragón prohíben a los aragoneses dar tormento. Pido que declare nulo el juicio. Bueno, el justicia lo coge en su casa, donde hoy está el colegio notarial, y estaba la casa de la justicia, era la casa de los manifestados, porque allí manifestaban su oposición a las leyes, o su oposición al rey. Y bueno, y al final, sin juicio, Felipe II, él pregunta a tres personas, pregunta al capitán que manda las tropas cuando, invade Aragón Felipe II con un ejército extranjero, con un ejército muy preparado, porque eran los de Flandes, los tercios de Flandes los que vienen, 15.000 soldados, invaden Aragón, Juan de Lanuza asesinan porque también es al virrey que hay en Aragón, lo asesinan la gente porque asaltan la aljafería para liberar a los presos del rey, para liberar a Antonio Pérez, y en la calle lo matan. Al justicia, Juan de Lanuza el Viejo, tampoco sale muy bien parado, nombran un nuevo justicia, y este justicia, el ejército de Felipe II, lo coge prisionero y sin juicio pues lo decapitan, ¿no? Eso tiene una trascendencia enorme en Aragón, porque Aragón había aportado muchísimo en la unión entre Aragón y Castilla. Aragón era más poderoso que Castilla, porque en el Mediterráneo tenía colonias y era un reino muy respetado. Las aragonesas se casaban con los reyes de Portugal de igual a igual, y se casaban porque en Inglaterra Catalina se casa con dos aspirantes al trono, se casa con el primero, se muere y se vuelve a casar con el hermano al año, o sea que estábamos en igualdad de condiciones con las reinas de Inglaterra, y eso produce una frustración enorme. Y entonces a partir de la decapitación de justicia, las Cortes dejan de legislar sobre derecho aragonés, y entra el derecho aragonés cae en picado, hasta que se convoca en 1880 un congreso de jurisconsultos aragoneses en los que Costa tiene un papel fundamental, y desde ahí se produce la revitalización de los fueros de Aragón. Y el derecho que tenemos actualmente es un derecho que es tributario de lo que en 1880 dijo Costa, y que si bien en aquel momento no le hicieron caso, bueno, más tarde un notario, Palá, que era de Barbastro, lo conoce, lo transmite a un catedrático de Derecho Civil de Aragón, que es José Luis La Cruz Verdejo, y se hace una comisión y recogen lo que ha sido el derecho tradicional aragonés. Bueno, la figura del justicia en esa etapa en la que tanto poder tenía y que ahora para su tranquilidad me imagino que ya no tiene, por lo menos ya no corre el riesgo de que le decapiten, lo cual ya es algo. Bueno, no. En cualquier caso, esa figura no. desaparece en 1711, se recupera en democracia en 1982. Usted es el tercer justicia de Aragón desde sí. Esa época. ¿Cuáles son las funciones que tiene ahora mismo el justicia actual? Bueno, justicia hace varias cosas, ¿no? Hace cosas diferentes. En primer lugar, le ponemos voz a los aragoneses. Los aragoneses, cuando tienen un problema, pues a veces no saben cómo manifestarlo ni dónde manifestarlo, entonces vienen a nosotros. Yo le digo a los que trabajan conmigo que hay que ser muy amable con todo el mundo, pero más amable con aquel al que no le van a dar la razón. Y nosotros le damos forma a lo que ellos nos dicen y se lo presentamos a la administración. Luego oímos a la administración, y muchas veces por las buenas, la mitad, como mínimo, resolvemos los problemas, porque la administración se da cuenta que se ha equivocado, y lo que nunca reconoce frente a la oposición sí que lo reconoce ante la justicia, y dicen: si nos hemos equivocado vamos a rectificar para hacerlo bien, y si no, le hacemos una sugerencia. Nuestras sugerencias no son obligatorias, no son de cumplimiento obligatorio, no las podemos imponer por la fuerza, pero tienen bastante trascendencia. Mire, de las casi 400 que hicimos el año pasado, nos rechazaron el 12% y no nos contestaron al 13%. Y luego no hay una tercera vía. Los ciudadanos, cuando
no admite la administración la sugerencia, se van a los tribunales, se ponen un pleito de administración y llevan nuestro documento. Conocemos unos 60 casos así de estos. Habrá habido más probablemente. De los 60 casos, los tribunales nos han dado la razón a nosotros en todos menos en uno, que fue el caso del alcalde de Fago, que nosotros le dimos la razón al alcalde de Fago porque se negó a empadronar a una persona que no vivía en Fago. Estaba acreditada que vivía en otro sitio y que pensamos que había hecho bien. Un juez dijo que no, pero así es el caso. Hace apenas 15 días que han presentado el último informe con esas sugerencias, con esas quejas de los ciudadanos. ¿Se nota la crisis económica en esas quejas que tienen ahora los Se nota aragoneses? muchísimo, ¿no? O sea, antes los que presentaban más quejas eran sanidad, educación y función pública, y eso han bajado un 25%, y sin embargo las quejas relacionadas de forma transversal por la crisis económica se notan todo, han aumentado pues más de un 25%. Los problemas relacionados con la vivienda, al que no puede pagar una casa, ¿no? Y no sabe qué hacer, ¿no? Hay gente en el Banco de Alimentos de Zaragoza todos los días da 4.000 kilos de alimentos yo creo que calculo unas 6 o 7.000 personas que se los llevan a su casa y se los comen, pero son gente normal que vive en la casa al lado y que, bueno, tenían 2 sueldos, uno lo dedicaban a pagar la casa y se han quedado sin ese sueldo. Y entonces con el otro es que no les da justo para pagar y no pueden vivir. Luego hay gente de todo tipo. Esta mañana venía a ver una persona que me decía que los que están exportando pues tienen derecho a que le reembolsen el IVA, y que el IVA hay en algunos sectores que hace 14 meses que no se han reembolsado y que es un 18% y no le dejan compensar los nuevos IVAs con lo que hay. Pues eso es un efecto de la crisis económica, porque la administración tampoco tiene dinero. Y luego hay mucha gente que, bueno, que pide ayudas, que pide en mayor medida y que no las percibe. Nosotros a la administración lo que le decimos es una cosa: somos conscientes de que estamos en una época de escasez, porque estamos en una época de escasez y a veces nos dices que no tenemos dinero. Entonces lo que le decimos es: priorice, o sea, observe cada caso en concreto y aquellos que son más urgentes y son más necesarios es los que tiene que cubrir primero. Yo lo he dicho muchas veces, a la gente hay que darle igualdad de oportunidades, pero el igualitarismo no, el café con leche para todos es lo más cómodo, pero no, hay gente que hay que darle más de lo que se le está dando y hay otros que a lo mejor no habría que darle nada. Hay gente que a lo mejor le das unos libros que no necesita para nada. Esta mañana está en un colegio de la calle Sí. Santo Ángel con jóvenes de entre 16 y 20 años. ¿Qué quejas, qué preguntas, qué les preocupa a los jóvenes de hoy? Bueno, por ejemplo, la colocación y la crisis. Hay un problema que a nosotros también nos preocupa. A nosotros se nos viene a quejar de los colegios, pero a mí me preocupa de la enseñanza mucho más una cosa. Según un estudio que hemos hecho este año, presentan las Cortes, de los que hacen primaria y secundaria, la mitad repiten. Y si sumamos al bachillerato, 2/3 partes repiten. Entonces es un fracaso que no nos podemos permitir, un fracaso personal, porque un chico que repite es un chico que se queda alejado de sus amigos, es un chico que está estigmatizado, por lo menos durante algún tiempo. Bueno, en la universidad hay carreras que no las acaba nadie en el plazo que está establecido por la ley, en el plazo. Y hay algunas que más de la mitad les cuesta el doble de tiempo hacerlas. La enseñanza es fundamental, ¿no? Porque la enseñanza es lo que te permite promocionar a una persona que tiene el nivel económico que sea, con una enseñanza y con ganas de trabajar y de estudiar, le permite llegar mucho más lejos. Y en una época de crisis, el saber hacer cosas es fundamental. Tendríamos que hacer un esfuerzo en la enseñanza, y la enseñanza es motivar y amparar al profesor. Amparar, motivar y controlar al profesor. Lo decía Joaquín Costa, la base de todo el sistema educativo es la enseñanza. Un mal sistema con un buen profesor hace que sea bueno, y un buen sistema con un mal profesor hace que sea malo. Usted precisamente ha sido profesor de Derecho, Sí. ha ejercido de fiscal en Zaragoza, en Huesca, en muchas ciudades. Llegar a ser justicia de Aragón supongo que será un honor en este caso. Pues una satisfacción que es impensable, ¿no? Que te llamen un día y te ofrezcan esa justicia. Yo, de hecho, cuando me llamaron, me llamó a las 8:15 de la mañana, y yo pensé que el presidente de la comunidad que me llamaba, le dije, bueno, ¿qué es lo que he hecho yo mal o qué es lo que has hecho tú mal? Porque cuando un presidente de una comunidad llama a un fiscal, que yo era fiscal jefe entonces, a 8:00 y pico de la mañana, es que uno de los dos ha hecho algo mal. Bueno, la verdad es que en Aragón, por el simbolismo que tiene y por lo que representa, a mí hay gente notable que me ha dicho: a mí me gustaría ser justicia, aunque solo sea por poder llevar ese nombre, ¿no? Que es un nombre muy bonito, ¿no? Sí, desde luego. Y de esa experiencia como fiscal, de esa práctica del derecho, ¿qué se lleva a su cargo de justicia? Bueno, yo tengo la suerte de que en todos los sitios procuro sacar el máximo partido que tiene. Fiscales, también defiendes a los ciudadanos, ¿no? Lo que pasa es que los defiendes en un juicio, ¿no? De otra manera completamente distinta. La diferencia fundamental que hay entre ser fiscal y justicia es que en la fiscalía te enfrentas en general a gente que ha cometido delitos que son pobre gente. O sea, son, entre comillas, son gente que no tiene poder, son unos desgraciados. Mientras que yo en el justicia
al que manda, al que tiene poder, le digo todos los días pues aquello que le decían a Buñuel aquí, ¿no? Y esto a ver si lo haces mejor porque está un poco flojo, ¿no? Y claro, el que tiene poder, la primera vez que se lo dices, pues no le afecta, pero cuando llevas a lo mejor años diciéndoselo, empiezan a decir, jo, con el trabajo que tenemos, otra vez nos dice esto, otra vez nos tal, otra vez nos cual. Pero bueno, nosotros en definitiva lo que defendemos es a los ciudadanos, no nos defendemos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, se acaba nuestro tiempo, pero una última pregunta. Usted lleva en el cargo de justicia desde 1998, ha sido reelegido 2 veces más, con lo cual seguirá en este cargo por lo menos hasta 2014. Decíamos que antiguamente el justicia de Aragón era un cargo vitalicio. ¿Cree que con usted va a ser un cargo vitalicio también? Creo que no. Hay un viejo refrán castellano que dice que para renunciar a la mano de la señora marquesa, lo primero que hay que tener es la mano de la señora marquesa. Bueno, pues ha sido un placer tenerle aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Nos ha aportado muchos detalles sobre la historia del derecho civil y espero que le podamos tener en otras ocasiones. Sí, muchas gracias. Encantado. Y a ustedes les espero aquí la próxima semana con otra entrevista en profundidad aquí en Aragoneses. Buenas noches.